Hola, bienvenida, bienvenido. Quiero compartir contigo en una breve introducción de más o menos una hora algunos de los elementos fundamentales de este camino de la oración contemplativa esicasta, tradición cristiana antigua y que ahora queremos que tú puedas tener acceso a ella. Vamos a ir explicando algunos de los elementos fundamentales de lo que esta contemplación significa. Para poder entender el sentido de la oración contemplativa esicasta, es importante tomar en cuenta algunos de los elementos fundamentales de lo que se llama actitud teologal. Actitud teologal que describe la disposición que la persona está invitada a desarrollar en su relación con Dios. El Dios que creemos, el Dios cristiano, ha revelado ser un Dios discreto en el sentido de que se manifiesta en nuestras vidas en la medida en que su comunicación no afecta nuestra libertad. Es decir, siempre hay la posibilidad de que lo acojas, de que establezcas una relación con Él o te abstengas de entrar en esa relación. Y por eso su comunicación siempre es discreta. Eso tiene como consecuencia la necesidad de que nosotros vayamos desarrollando una actitud interior que nos permita captar esa comunicación discreta. Y a eso es a lo que se llama actitud teologal. El primer elemento fundamental de esta actitud teologal es el cultivo de la soledad y el silencio. Cultivar la soledad y el silencio significa profundizar en nuestra capacidad de percibir sin distraernos. Mucha gente piensa que la mayoría de sus distracciones vienen del entorno y no es así. Algunas de las distracciones más grandes que tenemos vienen de nuestra mente, de nuestros pensamientos. De ahí la importancia de movernos, de atender a nuestros pensamientos, a percibir la realidad. Sin distraernos, poder estar atentos. La invitación es a dejar atrás nuestras vidas dispersas y superficiales para poder focalizar, para iniciar un camino de integración. No buscamos en la fe cristiana la soledad y el silencio por sí mismos, sino básicamente como un ambiente para poder estar totalmente atentos a nuestro interlocutor. Digamos que es una parte importante de la atmósfera para poder focalizar nuestra atención en aquella persona con la que estamos entrando en comunicación, en comunión. Solo así podemos amar a la manera de Dios. Solamente así podemos estar como personas frente a personas y acompañarnos mutuamente, escucharnos, comunicarnos. La oración contemplativa suele conocerse también como oración de silencio. Hay dos tipos de silencio, el silencio exterior y el silencio interior. Por lo general, el silencio exterior, a la hora de concretar nuestros momentos de oración, implica evitar ambientes que nos distraigan, ¿no? Por eso no tenemos el teléfono, no vamos a lugares donde haya estímulos visuales, distractivos, voces humanas, conversaciones, etc. Tratamos de estar en un ambiente que sea silencioso, es decir, que no nos distraiga. Pero también hay un silencio interior. Quiere decir que tengamos cuidado de no dejarnos llevar pues, por los ruidos de la mente, por los pensamientos, por los discursos, etc. Si llegamos a obtener este silencio interior, el exterior deja de ser problema.
Este silencio interior hace referencia a nuestra capacidad de entrar en contacto consciente con el todo o nada que existe en la parte más íntima de nosotros mismos. A mí me gusta decir que la pretensión de borrar absolutamente todo pensamiento de nuestra conciencia es imposible. Y eso solo trae como consecuencia que la gente se frustre. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es descubrir ese espacio en nuestra interioridad donde el silencio habita siempre. Y pueden haber ruidos exteriores, ambientales, etcétera, pero cuando llegamos a ese centro de nuestro corazón, estos ruidos no nos distraen, no nos sacan, no se llevan nuestra atención tras ellos. Este vacío no es una ausencia de presencia, sino una presencia absoluta. Por eso ese silencio es el que nos sirve de vehículo para encontrarnos, para percibir esa presencia comunicativa de Dios. Cuando hablamos de comunicación no solamente es lenguaje, palabras, un discurso, es una presencia que transmite algo, ¿no? Tratamos de vivir esa presencia absoluta en toda su plenitud. En ella se contiene todo, en cuanto todo es la fuente de todo lo que es. Y ese es, de alguna manera, el horizonte de sentido de nuestra práctica de oración contemplativa. Estar totalmente presentes a la presencia absoluta. Cuando estamos con nuestros interlocutores, aunque estemos uno frente al otro, muchas veces nuestra mente está pensando en lo que tenemos que hacer mañana, en qué temores tenemos, o recordando situaciones difíciles del pasado, etc. También nuestro entorno nos distrae, algún ruido, una imagen que captamos con la mirada, etc. La práctica de la oración contemplativa te ayuda a poder ignorar, aprender a liberarte de estas distracciones y tener tu atención, tener tu conciencia percibiendo esta presencia que subyace todo lo que existe. Así como el cultivo de la soledad y el silencio es importante en este camino, también lo es la atención correcta. En esta atmósfera de silencio vamos a atender, es decir, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en captar al que está enfrente, ¿no? Esta atención correcta la llamaban los antiguos cristianos nepsis, que se traduce literalmente como vigilancia. Esta nepsis, esta atención correcta, es necesaria para el amor como presencia mutua. Es decir, saber estar atento con toda mi capacidad a lo que mi interlocutor me transmite. En nuestra práctica cotidiana es estar totalmente atentos a la realidad en la que Dios nos habla. La mayor parte de nosotros pensamos que Dios habita en nuestros pensamientos, hasta que con el camino espiritual nos damos cuenta que un porcentaje muy alto de nuestros pensamientos, de nuestros discursos mentales, provienen de nuestro ego, no de Dios. En cambio, cuando nos olvidamos un poco de ese discurso interior y empezamos a contemplar, es decir, a percibir lo que no es producto de mi mente, como puede ser la naturaleza, el entorno, etc., caemos en la cuenta que la comunicación y su calidad cambia. Y la mayor parte de la gente que inicia en este camino siente ahí un gran alivio. Bueno, esta atención correcta implica 3 características fundamentales. La primera es una percepción distendida, que también podemos decir una percepción esicasta. Esicasta, que le da el nombre a este tipo de oración, viene del griego esikia, que significa estado de paz, de tranquilidad, de reposo. La mayor parte de nosotros pensamos que para atender tienes que ponerte tenso, y no es así. Cuando uno se pone tenso,
es porque seguramente estás queriendo lograr algo, algo que tú ya prefijaste, algo que tú ya definiste. Y te pones tenso esperando o buscando o queriendo lograr que se dé por tu esfuerzo. Y ese es un camino que no nos lleva a la meta que buscamos. Por lo tanto, de entrada es importante relajarnos. No se trata de lograr nada, no se trata de obtener nada. Es un ejercicio sencillo de advertir, sentir, registrar lo que la realidad te presenta sin ansiedad o desasosiego. La segunda característica importante de esta atención es una actitud de acogida. Es decir, lo que está puede estar. Aceptar la realidad tal cual es antes de pretender transformarla. Y para esto nos sirve el lema o esta especie de consigna, ¿no? Así es y así puede ser. Así es y así puede ser. Porque tu mente, con sus expectativas, va a querer darte pautas de cómo todo debe de cambiar, cómo debería de ser, qué es lo que está mal, etc., ¿no? Y a veces nos pasamos la vida con ese discurso interno. Vamos a hacer el ejercicio de dejar de prestarle atención y prestarle atención a lo que la realidad en sí nos transmite. Lo que está, puede estar. Es aprender a dejar ser. Algún autor ha dicho que el ser humano es una especie de inconforme compulsivo y tenemos que bajar esa tendencia a la inconformidad permanente. Entonces, lo que está, lo dejamos ser. Y esto nos ayuda a evitar el rechazo compulsivo. La tercera característica de esta atención correcta se conoce como disponibilidad. Así como nos gusta o nos gustaría desaparecer las cosas que no nos gustan, tener una varita mágica y decirle, desaparece, ¿no? Bueno, eso no existe. También quisiéramos tener una varita mágica que nos ayude a aquello que nos gusta, usar la varita y decir, quédate congelado, engarróteseme ahí, ¿no? Pero la realidad fluye y es una ilusión malsana el pensar que la podemos detener. Y es por eso que así como tenemos que aprender a dejar ser, tenemos que aprender a dejar ir. Necesitamos ser curados de nuestra compulsión a rechazar lo que no nos gusta de antemano y a apegarnos a lo que consideramos que nos gusta de antemano. Dejar ser, dejar ir. Así es y así puede ser. Lo que está, puede estar. Lo que se va, se puede ir. La tercera característica fundamental de nuestro trabajo en la oración contemplativa se conoce como inversión intencional. De entrada queda explicada con estas dos palabras. Invertir. ¿Por qué invertir? Porque vamos a darle una vuelta de 180 grados a la manera como normalmente estamos en la vida. Es decir, no vamos a seguir nuestro modus operandi, ahorita lo vamos a escribir con más cuidado, sino que vamos a adoptar uno nuevo. Y esto de manera intencional. Yo, por mi voluntad, lo voy a poder hacer así. Entonces, la inversión intencional me gusta explicarla a partir de esta paráfrasis, de este texto de la primera carta del apóstol San Juan. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Qué nos está queriendo decir el autor de esta primera carta de San Juan? Básicamente que es perder el tiempo querer inventar el hilo negro y tú descubrir cómo es el amor, cuando Dios es tu maestro. Para aprender a amar, debes dejarte amar y poner tu atención en este acto de amor con el que Dios nos sostiene permanentemente. Entonces, esta inversión intencional se traduce a no pretender conocer a Dios,
sino acoger la manera como somos conocidos por Dios. No pretender amar a Dios, sino percibir cómo somos amados por Dios. Vivirnos amados. Es entregarnos a la presencia convocante. Para entender esto mejor, hay que subrayar que como seres humanos pasamos por 3 etapas a lo largo de nuestra vida y después las vamos alternando en nuestro día. Yo puedo estar en un modo reactivo. Reactivo quiere decir que mi mente, mi razón, mi libertad funciona poco. Reacciono nada más. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Por ejemplo, si alguien te avienta una piedra de golpe, tú no te vas a poner a pensar, ¿detengo la piedra? ¿No la detengo? De manera casi instintiva, o básicamente instintiva, pones la mano de por medio para defenderte. Eso es una actitud reactiva. Sin embargo, nosotros, la mayor parte de nuestro día, sobre todo quien ha tenido una cierta formación y maduración personal, no va por el mundo solamente guiado por sus instintos, sino que empieza a ver el mundo de una forma proactiva. Quiere decir que yo tomo decisiones en libertad. No me voy con la primera reacción, sino que me pongo a sopesar. ¿Me conviene? No me conviene. ¿Lo hago? No lo hago. Pero se llama proactiva porque la actitud que yo tengo es de ir a procurarme lo que necesito. Muy probablemente desde que amaneció has estado en modo proactivo. Cuando te levantas, si tienes hambre, buscas qué desayunar. Te das cuenta de que vas a salir al público, pues te bañas, te arreglas, etc. Cuando llegas a tu trabajo, pues empiezas a buscar los medios que necesitas. Tú te estás procurando. Yo me procuro lo que necesito. Esa es la actitud proactiva. El problema es que la actitud proactiva no ayuda en las relaciones interpersonales. Y ahí hay que cambiar de esta actitud proactiva a la actitud contemplativa. No estar yo activamente buscando, sino más bien estar atento a lo que se me ofrece. Podríamos decir que tomamos una actitud más receptiva que proactiva. Acogemos eso que se nos da. Por eso no pretendemos buscar a Dios y ver cómo le convenzo o con qué discurso voy a hacer que se haga presente en mi vida, sino me olvido de mis discursos y estoy atento a ver qué sorpresa me da Dios en este rato de oración. No busco nada, no pretendo nada, no trato de fabricar nada. Simple y sencillamente estoy atento a lo que Dios me ofrece. Y así se va desarrollando en nosotros lo que se conoce como actitudes sicasta. Eso que les comentaba de estado de paz, tranquilidad, reposo. Caer en la cuenta, eso te ayuda a caer en la cuenta que el 99% de tu vida es un don. Y un don que está constantemente renovado. Estás vivo porque Dios se te entrega. Tienes el mundo que te rodea porque la bondad radical de Dios está presente. Eso nos va ayudando a perder, a liberarnos de la compulsión del control y querer tener todo bajo nuestro control. Nos mantenemos atentos al don, a la comunicación. Vamos a hacer unos ejercicios prácticos para desarrollar la atención, este tipo de atención a la manera sicasta, y eso implica el movernos, o tal vez focalizar en un primer momento hacia afuera, para después mover nuestra atención hacia adentro. ¿Cómo vamos a empezar hacia afuera? Pues la recomendación es aplicar los sentidos. No olvidemos la diferencia entre percibir, pensar y hacer. Este camino es percepción. Nos vamos a quedar en la percepción. Y percibir quiere decir captar lo que la realidad te presenta.
Para esto dedicaremos un tiempo a cada uno de los sentidos. El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, del tacto, del gusto. Cuando tengas un ratito, haz un ejercicio en tu teléfono o de alguna manera en un temporizador, pon un lapso de tiempo de 10-15 minutos y dedica esos 10-15 minutos a llevar tu conciencia, tu atención, fundamentalmente a lo que te presenta un sentido. Dicho en otras palabras, ejercítate 15 minutos de ver. Ver. Mueve tu mirada una vez que escojas un lugar, ve posando tu mirada en distintos objetos, ¿no? Ve el cielo, ve tu entorno, percibe los colores, percibe las texturas, los matices, etc. Ver. No juzgar, no decir qué bonito, qué feo. Y peor todavía si empezamos con el discurso y esto que me lleve y desde mañana voy a arreglar el jardín. No. Es meramente percibir. Después de un tiempo dedicado a un sentido, te puedes ir moviendo a los otros. Suelo recomendar que cuando utilices o vayas a ejercitar cualquiera de los sentidos que no sea la vista, trata de cerrar los ojos, porque la vista es un sentido hegemónico y cuando estás viendo como que los demás quedan en segundo término. En cambio, si cierras los ojos y llevas tu conciencia, tu atención a alguno de los otros sentidos, vas a percibir cómo se agudiza. Oír, percibir con el olfato, sentir con el tacto, y recuerda que el tacto no nada más son las yemas de tus dedos, el tacto es todo tu cuerpo, toda tu piel. Puedes sentir a través del tacto la textura de tus zapatos, el peso de la ropa sobre tu cuerpo, etc. Y finalmente el gusto, que implica, pues a lo mejor en algún momento que puedas saborear una comida, algo, poniendo toda tu atención en lo que ese sentido te va transmitiendo. Vuelvo a subrayar, esfuérzate en percibir qué te trae la realidad. No lo vas a buscar tú. ¿Qué te trae? Recibe lo que esté, suelta lo que se vaya. No caigas en la tentación del juicio o del discurso. Es importante aquí subrayar que un fuerte obstáculo para toda la vida espiritual son las expectativas. Es decir, empezamos nuestra oración esperando algo. Es que Dios me tiene que resolver este problema. Es que quiero sentir bonito. Es que voy a buscar paz. Y el problema es que cuando tú te acercas a una persona que se va a comunicar contigo y tú ya le quieres decir qué es lo que te va a comunicar, es imposible la conversación. Es como si tú estuvieras permanentemente hablando. Y peor todavía en esta relación con Dios, porque te acercas al encuentro con Dios queriendo que Dios te hable desde esta dirección y con estos términos y con lo que tú le estás presentando, y dejas de escuchar la comunicación de Dios que a lo mejor te viene por otro lugar y con otra temática. De ahí la importancia de cero expectativas. El problema de las expectativas es que cuando no se cumplen, te frustras. Esto no es lo que yo quería, no es lo que yo buscaba. Te levantas, te vas y pierdes la oportunidad, a lo mejor de, por primera vez, encontrar, percibir la comunicación de este Dios vivo, que no es una proyección de tu mente, sino que es una presencia. Cuando llegamos con expectativas, es fácil que si no se cumplen, nos frustramos. Y si nos frustramos, después viene coraje, la ira, y la ira consume nuestra energía y terminamos desanimados. Una frase que se comparte mucho en los círculos contemplativos, que es una gran verdad, dice: cuando abandonas tus expectativas, aparece ante ti un mundo maravilloso. Y un mundo que no habías visto porque estabas preso, atrapada,
detenida en todos estos discursos y expectativas que te impedían ver lo que la realidad te presentaba. Entonces, un elemento importante de nuestra práctica contemplativa es cero expectativas. Todo se lo entregamos a Dios. Estamos meramente atentos a lo que Dios nos transmite. Este trabajo toma tiempo, no es magia. Llevamos años relacionándonos con nuestro entorno de una manera y ahora tenemos que aprender, o más bien reaprender, porque los niños son contemplativos por naturaleza. Fíjate, un bebito cómo está totalmente abierto a lo que la realidad le presenta. Entonces tenemos que reaprender esa capacidad contemplativa y eso toma tiempo. Una gran maestra en este camino es la naturaleza. El texto del capítulo 1 del Génesis subraya que todo lo que ha salido de la mano de Dios es bueno. Y por lo tanto, contemplar lo que ha salido de la mano de Dios, contemplar el cielo, contemplar las montañas, contemplar un ser vivo, una planta, un animalito, un pajarito, etc. Todo eso, si lo contemplas, o sea, si te olvidas del ruido mental y estás atento a cómo se te presenta ante ti, eso te va abuenando. Es decir, te va sanando internamente de toda la toxicidad que nos van dejando nuestros pensamientos y discursos. Contemplar la naturaleza también cura el ritmo en el que a veces estamos, un ritmo sincopado. Con el tiempo empezamos a creer que somos máquinas y queremos actuar como máquinas. Contemplar la naturaleza, estar en relación contemplativa con ella, te sana, te va devolviendo a tu propio ritmo, al ritmo natural, al ritmo sano. También se recomienda en esto, si no estás haciendo ejercicio, cuando camines, camina de una manera despacio. Fija tu atención siempre en algo concreto. No dejes que los pensamientos te arrebaten como una tormenta destructiva que permanentemente te llevan de un lugar a otro. Deja que la naturaleza actúe sobre ti, te vaya sanando, te vaya transformando. No juzgues, no quieras cambiar, así es y así puede ser. Lo que está, puede estar, lo que se va, se puede ir. En el mundo cristiano, esta práctica se extendió desde los primeros siglos y tomó una fuerza particular en los padres y madres del desierto, que empezaron a llamarla con ese nombre de sicasmo o de siquía, que describe este estado de tranquilidad, de paz o de reposo. En la literatura de espiritualidad la vas a encontrar con otros nombres, como puede ser oración de silencio, oración centrante, oración del corazón, etc. Básicamente, esta práctica de oración implica dejar a los conceptos, ideas, imágenes y discursos de un lado. No engancharte con ninguno de ellos, porque finalmente se convierten en estorbos para la experiencia directa de Dios. En vez de prestarle atención a ese Dios que habita en tu corazón y que tiene una palabra de vida para ti, pues nos dedicamos a prestarle atención a nuestros rollos, a nuestros discursos, a nuestros recuerdos, a nuestras proyecciones, etc. Entonces, un elemento importante de esta práctica es crecer en la libertad frente a estas proposiciones que la mente nos hace constantemente. La oración esicasta se conoce también como oración apofática, una palabra que viene del griego y tiene como raíz el verbo griego apófemi, que significa negar, decir no. ¿Por qué negar o decir no? Le decimos no a descansar la atención en cualquier concepto o pensamiento discursivo. Es ejercitar la capacidad que tienes de entender
que tú eres más que tus pensamientos. La mayor parte de nosotros vivimos tan pegados a los pensamientos que creemos que somos nuestros pensamientos. Pero nuestra conciencia es más grande que los pensamientos. Puede estar atenta a varias cosas. Te pongo un ejemplo. Cuando estamos manejando en carretera con toda la prudencia del mundo y con la mirada puesta en el camino y etcétera, puedes llevar una conversación normal con quien está a tu lado. Y eso no quiere decir que no estés atendiendo al que está hablando ni no estés atendiendo al camino. Tu conciencia está atenta a dos realidades. Si, por ejemplo, tu mirada presenta que ahí como a 500 metros adelante en la carretera empieza a cruzar un caballito, tu propia conciencia se olvida del que está hablando contigo y focaliza en ese dato que le apareció como importante. Y efectivamente, como que ¡puc!, apagas el oído y toda tu mente está atenta a lo que estás viendo en la carretera. Esto para subrayar que que la conciencia es más grande que nuestros discursos. En esta oración aprendemos a liberarnos de nuestros discursos. La mayor parte de nosotros nos pasamos el día correteándolos. Ponte a pensar, desde que amaneció, cuando sonó el despertador o cuando tomaste conciencia de manera natural, ¿qué fue lo primero que se te ocurrió? Se te presenta un pensamiento. Puede ser, ¿qué día es hoy? O se te puede haber presentado, qué cansado estoy, no me debe haber quedado hasta tan tarde ayer. O al revés, qué bien dormí. De ahora en adelante me voy a acostar más temprano o voy a tener más cuidado, etc. Y ese pensamiento te dura 30, 40 segundos hasta que otro pensamiento entra. Por ejemplo, se te puede ocurrir, ¡ay, qué rico! Ahorita me voy a preparar un cafecito y con eso voy a despertar muy bien. Ya se te olvidó lo del sueño. Ya tu conciencia está atenta al siguiente pensamiento, que en este caso es me voy a preparar un café. Y a lo mejor mientras estás preparando el café te brinca otro pensamiento. Oye, acuérdate que hoy tienes que entregar este trabajo importante. Y bueno, dejas lo del café y te vas detrás de otro pensamiento. Fíjate cómo el día entero tu conciencia va correteando pensamientos. Entre uno y otro hay un espacio de silencio. Ahí queremos entrar y queremos mantenernos ahí. Nadie puede callar los pensamientos. La mente los produce constantemente. La importancia es si tu conciencia los va a seguir a todos. Por eso me gusta decir que esta oración implica la mente de teflón. No sigo ningún pensamiento, todo se me resbala. Puede venir uno, pero no le hago caso. Luego viene otro, pero no le hago caso. Luego viene otro y no le hago caso. Es como si durante tu oración le estuvieras diciendo a cada uno de estos pensamientos, ahorita no. Oye, pero tienes este pendiente, ahorita no. Ay, ¿te acuerdas qué mal te trató esta persona? Ahorita no. Pero, ¿qué tal si en la tarde te vas a... Ahorita no. Entonces, esta práctica de decir ahorita no, es decir, no me voy a enganchar con ningún pensamiento, estoy en el aquí y ahora, no me preocupo del pasado, del futuro, sino aprendo a estar en el presente, me capacita para empezar a percibir la presencia de Dios que está conmigo y esa presencia que además me va comunicando elementos. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para mantener esta mente de teflón? Pues hay una especie de leyenda o de relato basado desde luego en la experiencia de lo que significa esta oración contemplativa, que es un camino espiritual desarrollado por un maestro, por un padre espiritual, el Abba Pablo. Abba es un término desde luego de cariño, pero también de respeto y reconocimiento para un buen padre espiritual. Abba significa papá, como ustedes saben, padre espiritual. Abba Pablo tiene un discípulo
que se acerca a él y le pregunta, enséñame a orar. ¿Qué tengo que hacer para orar? Bueno, pues Abba Pablo, de la Montaña Santa, le dice a su hijo, ponte a contemplar elementos de la naturaleza. Y el primer trabajo que le da es, ponte a contemplar la montaña. Aprende a orar como una montaña. Es decir, al posicionarte frente a la montaña, olvídate de ti y ve solamente la montaña. Que la montaña, lo que la montaña representa, su manera de ser y estar, entre en ti. Se convierta en parte de ti. ¿De qué símbolo la montaña? De un elemento muy importante en la oración contemplativa que es la estabilidad. Es decir, la inmovilidad, una postura correcta. Es importante para nuestra práctica el buscar la inmovilidad de nuestro cuerpo, una inmovilidad, podríamos decir, suficientemente cómoda para que no estemos distraídos con los dolores del cuerpo, con los distintos estímulos que nos vienen de nuestro entorno, sino que nuestro cuerpo en paz vaya tranquilizando la mente. Realmente la mente y el cuerpo están vinculados. Una persona nerviosa, pues nos la imaginamos corriendo de un lado a otro, moviéndose de un lado a otro, no sabe qué hacer con su cuerpo. Es decir, la mente inquietó al cuerpo. Pero también puede ser viceversa. Si yo con mi voluntad inmovilizo mi cuerpo, pero lo inmovilizo de una forma en que me sienta yo estable, que no, estable quiere decir no con suficientes puntos de apoyo para mantenerme inmóvil sin esfuerzo, eso me capacita también para ir tranquilizando mi mente, para hacer mi mente más estable. Y esto significa buscar una postura apropiada, suficientemente cómoda para no distraernos por el dolor o ante el miedo de caernos o irnos de lado o hacia el frente o hacia atrás. Por eso es muy importante que sea estable. Y recordemos que para el mínimo de estabilidad necesitamos 3 puntos de apoyo. Por eso las cámaras y demás, en los teodolitos, la base tiene 3 puntos de apoyo, los famosos tripiés. Es lo menos que puedes tener para que haya estabilidad. Con 2 puntos de apoyo es fácil que te vayas a un lado o a otro, te caigas. Por lo tanto, nuestras posturas es importante que tengan 3 o más puntos de apoyo. Suficientemente cómoda para no distraernos por el dolor, pero no tan cómoda que nos lleve a quedarnos dormidos. La mayor parte de la gente diría, bueno, pues mi postura más cómoda es acostado. Pues sí, pero si acostado a los 5 minutos empiezas a roncar, no te sirve. Entonces, hay que encontrar este equilibrio entre comodidad y estado de alerta. También buscamos lugares y momentos apropiados donde haya silencio, tranquilidad, ausencia de distractores. Un elemento importante. Siempre iniciamos ofreciéndole al Señor el tiempo de la oración. Porque realmente te vas a poner en sus manos. Vas a dejar de hacerle caso a tus pensamientos para tratar de percibir lo que la realidad te transmite. Lo que la presencia de Dios en el aquí y ahora te transmite. Y entonces, para dar ese salto, pues te pones en las manos de Dios al inicio. Le ofreces, Señor, este tiempo de oración es para ti. Me pongo en tus manos, te entrego mi vida como yo estoy, con lo que vivo, con mis anhelos, con mis inquietudes, con mis pendientes, todo te lo entrego. Y una vez que lo entregas, inicias tu práctica de silencio interior. Ponerte totalmente a la disposición de Dios. Me gusta llamar a esta oración de holocausto. Holocausto en griego significa todo quemado. En la antigüedad, como ustedes habrán oído, el
pueblo de Israel, los sacrificios que le hacía Dios los quemaba. Si mataba un animal, esas partes del animal que se le ofrecían se quemaban. El altar era un fogón grande y todo se quemaba. Por lo general, si ustedes leen el libro de Números o de Levítico, ahí hay instrucciones sobre los sacrificios. Sacrificio es lo que le entregamos a Dios, ¿no? Lo que le regalamos. Una manera como nos comunicamos a través de entregarle a Dios algo de nuestra vida. Bueno, en esos libros de Levítico y Números vienen instrucciones sobre los sacrificios. Por lo general, de lo que se sacrificaba, una oveja, una res, etc., una parte se quemaba y otra parte se repartía a los sacerdotes, a los que llevaban el animal a sacrificar, etc. Con excepción de sacrificios muy importantes en los que se quemaba todo. No se repartía nada. A ese tipo de sacrificios se le llamaba holocausto, todo quemado. La oración contemplativa es quemarle, regalarle, entregarle radical y totalmente a Dios un momento de tu vida, los minutos que le hayas separado, 20, 25, 50, una hora, no vas a quitarle a Dios ese tiempo, sino que vas a estar 100% atento a lo que Dios te quiera dar, en las manos de Dios, entregado en las manos de Dios. Por eso, durante el tiempo de la oración contemplativa no pedimos, no intercedemos, no alabamos, no nada. Es meramente entregar, ponerte en las manos de Dios. Hay muchas posturas, no me voy a meter mucho en eso, que conocemos. Hay posturas en el suelo, hay posturas en silla, hay posturas en el suelo con cojín o en el suelo con banquito. Aquí en esta lámina ves la postura de loto, de medio loto, la que se conoce como birmana. En todas estas del suelo es importante que tengas un apoyo que mantenga la base del tronco de tu cuerpo un poco más alto que tus rodillas. Y de esa manera la espalda se endereza de forma natural. Pruébalo si quieres en tu casa. Siéntate directamente en el piso y verás cómo mantener la espalda recta te cuesta trabajo. Después ponte un cojín y cojines de distintas alturas. Puede ser un cojín o una cobija, ¿no? Puedes doblar una cobija y sentarte sobre la cobija. Y verás cómo ese desnivel entre la base de tu cuerpo y los pies te da estabilidad. Y la espalda se endereza sola. Puede ser una cobija, puede ser un cojín, puede ser un banquito, como estos banquitos carmelitanos que conocemos y que vemos en la primera de las ilustraciones que vemos aquí. Pero también te puedes sentar en una silla. En el caso de sentarte en una silla, debes estar cómodo o cómoda, sentir que no te quedan las piernas colgando o demasiado levantadas, como si estuvieras en cuclillas. Y para esto puedes ayudarte con cobijas, con cojines, etc. Hasta que tu lugar donde estás sentado, sentada, sea una silla, sea una banca, etc., estés cómodo, cómoda. Aquí la clave para la postura es imaginarte que vas a estar los 25 minutos o los que les vayas a dedicar a la oración totalmente inmóvil. Inmóvil es inmóvil. No vas a mover los brazos, no vas a mover los pies, vas a estar inmóvil. Esta inmovilidad del cuerpo, decíamos, ayuda a tranquilizar la mente. Volvamos con el Abba Pablo. Cuando el hijo espiritual aprende a orar como una montaña, el Abba le dice, sin olvidar lo que aprendiste de la montaña, ahora vas a contemplar el mar y aprender a orar como él. Nuevamente, la actitud es, olvídate de tus pensamientos, abre tu percepción al mar y deja que ese mar entre en ti. Que el mar te comunique su esencia.
El mar aquí aparece como un símbolo o un referente a un ritmo, llamémosle así, a un ritmo que te da la capacidad de recuperar tu ritmo natural, como veíamos hace algunos momentos, y además te da profundidad. El mar es un símbolo de la respiración. En la tradición hesychasta, la respiración es la primera de las que se conoce como anclas. Aquí se trata de prestarle atención al ritmo de tu respiración. Y para eso es importante que hagas ejercicios sobre esto. Así como hiciste ejercicios de aplicar la vista, el oído, etcétera, que veíamos hace algún momento, separa un tiempito para contemplar, para percibir, prestarle atención a tu respiración. En la tradición hesychasta no se manipula la respiración. No contamos 10 para inhalar y 8 para exhalar, nada. Es simple y sencillamente contempla tu respiración. Percíbela, vela, ve cómo va sola. Es una de las pocas funciones del cuerpo que puede funcionar solita, si la dejas, o tú la puedes controlar. Y el problema es que cuando queremos controlarla, muchas veces se sale de su naturalidad. Entonces, aquí se trata de soltarla y contemplar. Imagínate que tu respiración son como las olas del mar. Percibe este mar interior que tienes y capta, llénate de ese ritmo. A mí me gusta decir que la respiración es como nuestro metrónomo vital. Acuérdense, el metrónomo es este aparatito que mide el ritmo que los músicos profesionales, los que están aprendiendo música de manera profesional, utilizan para introyectar el ritmo correcto. Un pianista lo pone enfrente, que está estudiando, pone el metrónomo y le pone el ritmo. Y el aparatito empieza a decir tic, 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 para ayudarle al intérprete a no ir demasiado rápido o demasiado lento. Tu respiración es tu metrónomo. Después de un tiempo contemplando al mar sin olvidar a la montaña, vuelve el hijo espiritual con el Abba Pablo y le dice, ¿y ahora qué es lo que sigue? Y él le propone que contemple a los girasoles y aprenda su secreto de oración. El girasol que tiene su atención fija al sol, de ahí viene su nombre, ¿no? Conforme el sol se va moviendo a lo largo del día, el girasol siempre está dirigido a él, como que estuviera siempre atento, siempre en presencia del sol. La oración contemplativa nos ayuda, nos invita a estar atentos. Y para eso nos sirven las sensaciones corporales que ya describíamos. Esta es la segunda ancla. La primera ancla era la respiración, la segunda ancla son las sensaciones corporales. Las sensaciones corporales son una ayuda para que no te dejes llevar por aquellos pensamientos que decía o que les presentaba hace un momento. Viene un pensamiento y ya te llevó al futuro o ya te arrastró al pasado. Si tú escoges uno de tus sentidos para estar aquí y ahora, y en los libros antiguos de oración, en los libros que encontramos, por ejemplo, en esta obra de antología que se llama La Filocalia, hay algunos autores que dicen, pon tu atención en el corazón. ¿Qué percibes en esa zona de tu corazón? ¿Percibes calor? ¿Percibes el latido del corazón? ¿Qué percibes? Pon tu atención en el corazón. Otros autores dicen, no, prefieren al corazón la palma de las manos. Si pones palma con palma, pues percibir qué siento ahí. No qué invento, qué siento.
Y uno se asombra porque a veces sientes comezón, a veces sientes calor, a veces sientes como que las manos se engruesan o las manos se desaparecen. O sea, llama la atención todo lo que viene como sensación de las manos. Otros autores dicen, a lo mejor estas cosas son un poco difíciles, mejor el sonido. Pon atención a lo que el sonido te presenta. Que si el pajarito, que si el agua que corre, que alguna máquina que se oiga, que una voz a la lejanía, que el viento, etc. Acuérdate que la clave es que sea un sentido con el que puedas estar aquí y ahora, sin distracciones, ¿no? Y que cuando las distracciones te saquen, de manera muchas veces inconsciente, utilices ese sentido para volver aquí y ahora. Otras tradiciones ponen el entrecejo, etc., ¿no? Aquí la clave es cuál funciona para ti. ¿Qué sentido corporal te regresa al aquí y ahora? Bueno, pues nuestro discípulo vuelve con el Abba Pablo, habiendo aprendido a orar al unísono con la montaña, con el mar, con el girasol. Podemos decir que él ya era estable como la montaña, inmóvil como la montaña, vinculado hasta el tuétano al ritmo vital de su respiración, que lo mantenía en este ritmo de vida, no de máquina, de vida, y al mismo tiempo con esta atención al aquí y ahora, con los sentidos, que el sentido que hayas elegido, que te vincula al momento que estás viviendo, te permite esto estar más aquí y ahora, totalmente presente a ti y a tu entorno. Entonces, cuando el padre espiritual, el Abba Pablo, vio eso, se llevó a su discípulo al columbario, es decir, al edificio donde estaban los nidos de las palomas, y ahí lo invitó a que se dejara a enseñar a orar como las palomas. Este orar como las palomas significa murmurar a media voz. Si alguna vez has estado cerca de un nido de palomas, eso es lo que se oye, ¿no? Como que repiten lo mismo. Una y otra vez. Eso en griego se dice meletán, murmurar a media voz. Algunos estudiosos de la lengua creen que la palabra meditar viene de ahí, de meletán, murmurar a media voz. Y ahí llegamos a la tercera ancla. Además de la respiración y las sensaciones corporales, la palabra. En nuestra tradición cristiana, a esta palabra que nos acompaña se le llama jaculatoria. En otras tradiciones, por ejemplo, en las tradiciones orientales, toman el término sánscrito que es mantra y castellanizado como mantra. Una frase, un sonido, etcétera, que se repite constantemente. Aquí la clave es que eventualmente puedas juntar tus tres anclas. Estable en tu postura, al ritmo de tu respiración, repites la palabra manteniéndote aquí y ahora, a través del sentido que a ti te funcione más. Entonces, esta palabra la vamos a repetir al ritmo de nuestra respiración. Esto es muy importante. La jaculatoria la repites, como las palomas, a un cierto ritmo. Y el ritmo con el que la vas a repetir es el ritmo de tu respiración. Cuando alguien empieza en este camino, se le sugiere empezar con palabras muy sencillitas, como puede ser sí o no. Entonces, al ritmo de tu respiración, inhalas y al exhalar dices un sí que dura toda tu exhalación. Sí, sí, sí.
que también puede ser no, como decíamos. Si estás solo en tu casa o en algún lugar donde no molestes a nadie, puedes probar a hacerlo en voz alta o a media voz. Si no, pues lo que invitamos es hacerlo mentalmente. Mentalmente, cuando exhalas, dices tu palabra, el tiempo que dure tu exhalación. Después de un tiempo de trabajar con este sí o no, se recomienda pasar a el nombre de nuestra Madre, de la Santísima Virgen María, o el título Madre. Nuevamente repitiéndolo al ritmo de nuestra respiración. Cada vez que exhales, Madre, o una frase correcta, aquí estoy, Madre, Madre mía, mi Señora, etc. ¿no? Algo que nos vincule a María, que la Iglesia ha reconocido como camino hacia Jesús. Ella que nos va capacitando, va ablandando nuestro corazón de piedra para que podamos abrirnos al misterio de Dios, que es amor. Entonces, este acercamiento materno, de cariño, de ternura de María, nos prepara para la ternura infinita de Dios. Después de un tiempo de meditar con María, o alguno de sus títulos, nos pasamos a alguno de los títulos del Señor. Señor, Maestro, Mesías, mi Salvador, o frases, ven Señor, aquí estoy Señor, etc. Y finalmente llegamos al nombre del Señor Jesús. El nombre que, como ustedes saben, es símbolo de la persona. Entonces, Jesús, Cristo. Jesús, Cristo, al ritmo de la respiración. Yo les recomiendo que vayan llevando todo esto de una manera pausada, no se trata de correr. Dedícale un par de días a uno, luego te pasas al otro, luego puedes pasar al otro. En el Oriente cristiano hay una jaculatoria muy querida, porque es como el resumen del camino del cristiano y de lo que estamos tratando de vivir en la oración contemplativa. Es una jaculatoria un poco más larga y completa es esta expresión que les pongo aquí, ¿no? Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. La primera parte hace referencia al sentido de la fe cristiana, ¿no? Evoca la confesión de fe de Pedro en Mateo 16, ¿no? Cuando el Señor les pregunta, bueno, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es decir, tú eres el Mesías, tú eres el consagrado. Mesías quiere decir ungido, pero ungido, es decir, se les ponía aceite a las personas, ese aceite los consagraba. Su vida estaba abocada a una misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Cuál es la misión del Mesías? Salvarte. Eso es lo que está reconociendo Pedro. Tú eres el consagrado a salvarme. Y lo puedes hacer porque eres el Hijo del Dios vivo. Estos dos elementos están implícitos en la primera parte de la jaculatoria. La segunda parte de la jaculatoria describe cómo estoy yo. Ten compasión de mí, un pecador. Recordemos que en la fe cristiana el pecado no es un estado jurídico, es un estado existencial, es una enfermedad. Es como si dijéramos, ten compasión de mí, estoy enfermo. Estoy enfermo de egoísmo, estoy enfermo de avaricia, estoy enfermo de lujuria, estoy enfermo de todas estas cosas que nos impiden amar con libertad a la manera de Dios. Entonces, en resumen, lo que estamos diciendo es, te reconozco como el que se ha consagrado a salvarme. Ten compasión de mí, acércate a mí, acércate a mi dolor, acércate para que a través de tu amor que lo transforma todo y hace las cosas nuevas, yo pueda vivir el sueño que tienes para mí. Esta última parte nos recuerda
la súplica insistente del ciego de Jericó, que gritaba cuando se entera que Jesús anda por ahí: Hijo de David, ten compasión de mí. Eso es lo que le pedimos al Señor. Ten compasión de mí porque estoy ciego. No te veo. No te veo en el mundo, no te veo en mis hermanos, no te veo en mí mismo. Quítame esta ceguera. Es evidente que es una jaculatoria larga. No la podemos decir en una sola respiración. Y por eso fíjense en los números romanos que están al final. Son 2 respiraciones completas. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, una respiración. Ten compasión de mí, un pecador. Segunda respiración. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Puede parecer difícil al inicio, pero con el tiempo se vuelve algo automático. Entre un momento de oración inmóvil y un momento de oración y otro momento de oración inmóvil, se sugieren tener 5 minutos de caminata contemplativa. Durante la caminata damos pasos al ritmo de nuestra respiración y seguimos repitiendo nuestra palabra. Aquí ayuda a mantener las manos recogidas y te sirve para descansar un poquito, sobre todo en los momentos de retiro más extenso, sin dispersarte. Esta caminata contemplativa es una especie de puente para desarrollar una vida más contemplativa, más acompasada y reflexiva. Esta caminata también te ayuda a lo largo del día. Imagínate que estás antes de entrar a una reunión muy importante, te percibes nervioso, nerviosa. Si tú te pones de pie y empiezas a caminar suavemente, nadie tiene que enterarse de qué estás haciendo, al ritmo de tu respiración, repitiendo tu jaculatoria, verás cómo tu mente se va tranquilizando. Tu mente se va volviendo más objetiva, menos zarandeada por los pensamientos y el nerviosismo. Bueno, un tiempo de oración en un retiro contemplativo consiste en 25 minutos de oración inmóvil, seguidos de 5 minutos de caminata contemplativa y otros 25 minutos de oración inmóvil, para dar aproximadamente 60 minutos. Ese es un tiempo de oración. 60 minutos divididos en 25 inmóvil, 5 caminata contemplativa, 25 de oración inmóvil. Solemos recomendar, viendo el horario, que tú llegues a tu oratorio 5 minutos antes y te acomodes, sobre todo cuando se hace una oración conjunta, cuando todos estamos juntos orando, para poder empezar juntos. Es tradicional iniciar con 3 toques de campana. No tiene esto ningún significado esotérico. Se usa en muchísimas cosas de nuestra cotidianidad. Cuando hay una competencia deportiva, 3 momentos, ¿no? En sus marcas, listos, fuera. O en el teatro, primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Como que la primera es ubícate, segundo, ya vamos a empezar, tercero, empieza. Empezamos con 3 toques, terminamos con 2. Cuando estamos en un retiro presencial, al empezar el primer y tercer momento, es decir, cada vez que va a haber un tiempo inmóvil, se cierran las puertas del oratorio. Si alguien necesita salir del oratorio, lo puede hacer con urgencia, pero no vuelve a entrar hasta que se vuelva a abrir la puerta. Y si alguien llega tarde a hacer su oración, se queda afuera hasta que se vuelvan a abrir las puertas. Todo esto para tratar de respetar el silencio y el poder hacer el trabajo conjunto. Muy bien, pues espero que esta experiencia de oración contemplativa sea rica, sea importante para ti, para tu vida, como lo ha sido para muchísimos de nosotros.
Y bienvenido, bienvenida a este espacio que esta comunidad quiere compartir contigo y con todos aquellos que estén interesados en este camino de oración. Muchas gracias.